Hasta la capital del país nos vamos, le damos los muy buenos días a Santiago Machín. Buen día, Santiago. ¿Cómo te va, Popó? ¿Cómo vamos? Excelente. Tranquilo. ¿Lloviendo? ¿Salió hoy temprano o no? Todavía no salió de casa. No, pero sí está lloviendo, obvio. Está lloviendo. Qué bar. ¿Madruga usted, Santiago? Nunca le pregunté. ¿Usted es de madrugar? No. Hay días que sí, hoy Sí. más o menos. Usted es como su secuaz, me parece. Son hombres de la noche y después duermen un rato más a la mañana, ¿no? Sí, como, es que sí, como Ramiro. estudio de noche y Claro. tiempo de noche, sí. Aprovechan para estudiar, para, ¿no? Y sí, porque Para- no te jode nada y estás más tranquilo. Claro, sí, está bueno. Y además dicen que estudiar de noche como que fija más, ¿no? A veces dice, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me pasa. Sí, ¿no? Suele suceder. Y si no sabe lo que hacemos, le ponemos una inteligencia artificial, ¿no? Bueno. ¿Le parece? ¿No? Sí, sería lo mejor. Es lo mejor. Hablando un poco, que es un poco el tema que vamos a tratar, aunque sea un ratito, en la radio, hablando de inteligencia artificial, vamos a hablar del término inteligencia artificial que fue acuñado formalmente en 1956 durante la conferencia de Dortmund, pero para entonces ya se había estado trabajando en ello durante 5 años, en los cuales se había propuesto muchas definiciones distintas que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad investigadora. La IA es una de las disciplinas más nuevas junto con la genética moderna. Las ideas más básicas se remontan a los griegos antes de Cristo. Aristóteles, 384-322 a.C., fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Cesibio de Alejandría, 250 años antes de Cristo, construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador de flujo de agua, racional pero sin razonamiento. Después, en 1315, Ramón Lull, en su libro Ars Magna, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. En 1936, Turing diseña formalmente una máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. Nos vamos acercando. 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aun cuando todavía no existía el término. Los primeros avances importantes comenzaron a principios del año 1950 con el trabajo de Alan Turing, a partir de lo cual la ciencia ha pasado por diversas situaciones. 1955, Ever Simon y Allen Newell desarrollan el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas, el IPL-11. Un año más tarde desarrollan el Logic Tolstoy, el cual era capaz de demostrar teoremas matemáticos. Qué bárbaro, ¿no? En 1956 fue inventado el término inteligencia artificial por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la conferencia de Dortmund, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. Ya en 1957, 2 años antes que naciera yo, Newell y Simon continúan su trabajo con el desarrollo del general Problem Solver. GPS era un sistema orientado a la resolución de problemas.
En 1958, John McCartney desarrolla en el Instituto de Tecnología de Massachusetts el LISP. Su nombre se deriva de Lisp Processor. Lisp fue el primer lenguaje para procesamiento simbólico. Ya en el año 1959, ahí nacía yo, Rosenblatt introduce el perceptrón. A finales de la década del 50 y comienzo de 1960, Robert Lindsay desarrolla SAT-SAMAN, un programa para la lectura de oraciones en inglés y la inferencia de conclusiones a partir de su interpretación. Me voy acercando. 1964, Bernard Russell construye el sistema SIR, Semantic Information Retrieval, el cual era capaz de inferir conocimiento basado en información que le suministra. Brown desarrolla el Student, y a mediados de los 60 aparecen los sistemas expertos que predicen la probabilidad de una solución bajo un set de condiciones. Por ejemplo, Dendral, iniciado en 1965 por Buchanan y Feinbaum y Lederberg, el primer sistema experto que asistía a químicos en estructuras químicas complejas. Bueno, esto es impresionante, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, Santiago. Hablar de esta inteligencia, ¿no?, de la que hablamos hoy, ¿no? Sí, Papo, y todo esto viene a raíz de una noticia que te pasé. Sí, que la habíamos visto el otro día en CNN, ya hablaban también de esto, del primer, del primer comunicador de noticias artificial, ¿no? Exactamente, es una a través de una pantalla, un comunicador chino, parece totalmente real, pero en realidad es un bot. Claro. Es falso, es solo una imagen que presenta noticias que otra gente sí le programa para que diga. Claro. Entonces, con ese criterio ya no necesitaría un presentador de noticias. Nos vamos, nosotros nos pelamos. Bueno, esa es la cuestión. ¿Para qué están los periodistas entonces? Claro, sí. Igual detrás de, ¿no? Acá viene, porque... Claro, pero con esto no necesitas un periodista fijo que esté ahí, con 3 productores que le pongan noticias. Claro. Es mejor, el tipo no te exige sueldo, no te falta. Sí. Sí. Claro, esto lo hace mucho más eficiente, por eso muchos periodistas están con la mano en el culo, por decirlo de alguna forma. Sí, tal cual. Voy a poner un poquito del audio, a ver si no se me engancha ahí la computadora. Voy a poner un poquito del audio para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando. Lo que ustedes están escuchando está saliendo de una máquina, ¿no? Exactamente. Esto es una máquina, un tipo como si fuera, es un muñeco ya a esta altura, ¿no? Digo, es un robot, ¿no? Sí. Perfecto, vamos a ver si lo podemos escuchar. Ahí está, a ver. Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Qué bárbaro esto. ¿Dónde vamos? ¿Dónde iremos a parar? Decía alguien, ¿no? Por ahí. Qué locura. Sale al aire el primer presentador de noticieros basado en inteligencia artificial. El nuevo miembro de la agencia de noticias Xinhua tiene expresiones faciales y la voz de un humano. La agencia estatal china Xinhua incorporó un presentador de noticias virtual basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático a su equipo de trabajo. Este presentador es capaz de leer textos al igual que un periodista, ¿verdad? Tiene expresiones faciales y la voz
de una persona real. Este presentador virtual se presentó en la 5ª Conferencia Mundial de Internet celebrada en Wuzhen, en China. Su voz fue creada a partir de la voz de una persona real. Lo importante es que sus comportamientos, según lo explicó la agencia estatal de noticias Xinhua, serán iguales a los de un periodista de carne y hueso. Según el portal ABC, el presentador virtual pasó a ser un miembro del equipo permanente de la agencia de noticias y ofrece la información tanto en chino como en inglés. Xinhua calificó que esta aplicación de la tecnología de inteligencia artificial tiene perspectivas interminables, ya que permite crear rápidamente informes de noticias de última hora con el objetivo de mejorar tanto la calidad como la puntualidad de esos escritos. El presentador de noticias virtual fue desarrollado de forma conjunta por la agencia Xinhua en colaboración con la empresa propietaria del motor de búsqueda chino Zhougo, que también trabaja con inteligencia artificial. South China Morning Post informó que los presentadores virtuales ya se encuentran disponibles en las plataformas móviles y en la web de Xinhua, así como también en la cuenta pública del servicio de mensajería móvil WeChat. Esto es brutal, estimado Santiago. Sí, pero igual hoy, yo sé que hay mucha gente que se sorprende, pero hoy ya hay muchísimas notas que la gente lee, que son escritas por algoritmos. Ajá. Entonces ya hay muchas cosas que, ya todo esto ya se está automatizando muchísimo. Por ejemplo, muchas notas de datos duros, digo, de las acciones en la bolsa, de periodismo deportivo sobre todo, de las notas deportivas, ya son todas en general algoritmos, salvo alguna redacción especializada, son todos algoritmos. Uh-huh. Ya existe eso. Por ejemplo, hay una empresa que es Data Factory, que ya te carga todos los datos del partido, los goles, las amarillas, o sea, todos los datos duros ya están ahí. Entonces, ahí ya hay un algoritmo que toma esos datos y te elabora una crónica del partido. Qué bárbaro. Y como eso, va a haber muchas más en otras áreas, en economía, todo lo que es datos duros de cómo cerró la bolsa de Nueva York, y eso también es sumamente automatizable. ¿Cuáles son las acciones que más subieron, que más bajaron, cerró tanto? No tiene mucho drama eso. ¿Va a llegar a tener el análisis o solo la información, Santiago? ¿Me explico? Bueno, de momento es muy difícil que haga un análisis en profundidad. De momento es complicado, pero bueno, esto avanza mucho y en algún momento se podrá hacer. Sí. De momento yo lo veo difícil por ahora, pero si es solo información de datos duros, de noticias, y eso ya se está encaminando por algoritmos y se va a seguir encaminando eso. Uh-huh. Bueno, como los chatbots, o sea, vos podés programar un bot que ya mande twitters o mensajes en Facebook de manera automatizada según las cosas que se le van cargando. Claro. Eso también ya existe. Qué locura. Y entonces la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar con nosotros, no? Digo. Bueno, hay alguna cosa en la que nosotros como consumidores salimos ganando. A ver. Y en el sentido que podemos tener más información a menor costo, porque en la medida que esto se automatiza también se hace más barato, entonces esto le puede llegar a más gente o más gente se puede dedicar a esto, pero la realidad es que también el trabajo se reduce porque hay mucho laburo de periodista que se pierde. Sí. Incluso ya dicen, ya los medios en Estados Unidos, en un congreso, ya dijeron que la única salida que le queda a los medios son una redacción especializada, periodismo de investigación y alguna firma importante, pero ya los medios no se pueden quedar en la exclusiva y dar en la noticia, y porque eso ya no tiene un valor en sí mismo. Es ya la noticia, la exclusiva es un commodity. Por ejemplo, ¿qué pasó en el partido de ayer? Y todos vieron el partido de ayer, todos estuvieron ahí, todos lo saben. O sea, decir por ejemplo que lo que antes era la exclusiva
o lo que antes era la primicia, que para los medios se mataban por tener la primicia, hoy no le importa a nadie la primicia. ¿Quién fue el primero en decir que iba a ganar? No le importa a nadie. ¿Quién fue el primero en decirlo? No le importa a nadie. Solo a los periodistas le importa tener la exclusiva y tener la primicia. Hoy no le importa a nadie eso. Entonces, en la medida que la noticia se vuelve un commodity, que todos la tienen, el valor principal pasa a estar en el análisis que uno hace de esa noticia. Claro. O sea, el análisis de calidad que hace. El plus va a estar ahí. El plus va a estar ahí. Ya no es, por eso los canales, todos estos canales que dan noticias 24 horas, nadie los mira. Y como han bajado mucho de mediciones, también han tenido que hacer otros programas donde analizan más la noticia de lo que las presentan. Porque las noticias ya las vimos todas. Tal cual. Y más en estos tiempos donde la noticia te llega también el celular, un amigo te llama y te comenta, o los chats mismos se mandan información, che, ¿viste esto que pasó acá? Entonces vos tenés un montón de cosas sin pasar por los medios tradicionales ya. Por eso, si los canales, o sea, si los medios tradicionales no se especializan en dar noticias de calidad, o en hacer análisis de calidad de las noticias que dan, tal cual, no tiene futuro. Sí. Uno ha visto cómo se ha ido cambiando justamente ese formato en los canales que eran 24 horas de noticias, ¿no? O sea, el choque, el accidente, el coso, aquello. Bueno, yo ayer a la noche, por ejemplo, me llega y automáticamente lo whatsappié a mucha gente, un accidente acá en la ruta 8, en la entrada donde está el Salus, ahí unos vuelcos brutales, ayer a las 8 de la noche, me llegaron las fotos y automáticamente ya pasé toda la información hasta con audios. O sea, ayer la repartí toda y yo no estaba dentro de un medio, ¿verdad? No estaba dentro de un medio convencional, no estaba ni en la radio, no estaba en un canal de televisión, no estaba en ningún lado, ni en una web, ¿verdad? Simplemente, a través de un WhatsApp, automáticamente llegó la información. Esa información que este se la pasa a aquel se la pasa al otro. ¿A quién le importa dónde arrancó la noticia? Lo importante es lo que te está llegando y cómo lo estás presentando en el momento que lo estás presentando, ¿no? Creo que va por ese camino. De ahí la cantidad de programas que uno hoy por hoy mira en estos canales de noticias de 24 horas que hoy tienen análisis. Algunos mejores, otros peores. Bueno, ahí es donde la gente se va quedando, ¿no? Verdaderamente. En el plus que se le puede poner. Por eso venía la pregunta, a usted que le gusta todo esto de la tecnología y todo, de ahí la pregunta, si va a llegar un momento que esta inteligencia ¿no? Va a poder tener hasta el análisis, ¿no? A través de esta inteligencia artificial analiza también, ¿no? Digo. Sí. Ahí sería bingo ya. No, hay cosas que sí va a poder, hay cosas que sí puede hacer, creo que otras no. Hace mucho análisis tan en profundidad no creo que lo pueda llegar a realizar, por lo menos no a esta altura. Pero bueno, en la medida que existen tecnologías que facilitan las noticias o la información dura, esto genera que los medios también, esto es bueno en cierta medida, porque también genera que los medios ofrezcan productos de mayor calidad. Sí. Pero ¿a qué punto en particular querías ir, Papo? No, digo, la historia pasa por ahí, de preguntarse también si este tipo de cosas es amigo o enemigo, en definitiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver a esta inteligencia artificial, ¿no, Santiago? Digo. Sí, yo creo que no es ni amigo ni enemigo. Hay cosas en las que generan beneficios y cosas en las que generan algunos efectos no tan buenos, ¿viste? Obviamente que con esto muchos periodistas se van a quedar sin laburo. Pero bueno, como siempre, pero esto pasó siempre en todas las profesiones cuando surgen mejores tecnológicas. Hay gente que pierde su laburo y bueno, se tendrá que reconvertir en otra cosa. Las cosas cambian y esto va a ser así siempre. Siempre hay ciertos cambios tecnológicos que afectan a algún colectivo, eso está claro. Pero no por eso se va a dejar de innovar y no por eso uno va a dejar de reconocer que a pesar de eso esto genera muchas mejoras. Claro. Pues está bien, genera que uno esté informado constantemente por las noticias que da,
pero a su vez también genera que los medios se tengan que esforzar para hacer productos de mejor calidad, y no solo dar noticias como si fueran cagatintas. Sí, tal cual. Justamente hablando de esto de amiga o enemiga, hay un artículo que habla justamente de eso, ¿no? Si es amiga o enemiga, acabará con el empleo, dominará a los humanos. Las creencias populares sobre esta tecnología están alimentadas por la ciencia ficción. ¿Qué es realidad al hablar sobre esta disciplina? Se pregunta, ¿no? Aunque el concepto surgió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia artificial avanzó muchísimo en los últimos años. A partir de ciertas noticias y sobre todo a las películas y series de ciencia ficción que apelaran a ella para hablar de robots que se rebelan contra los hombres o personas que la utilizan con fines malintencionados, lo cierto es que para muchos los programas de computación diseñados para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana podrían ser más una amenaza que una oportunidad para la humanidad. Frente a este panorama, mientras las industrias la incorporan para ser cada vez más eficientes y productivas, crecen también los mitos y creencias errados en torno a ella. Para evacuar las dudas más frecuentes sobre esta tecnología, Cromo, en este caso un medio de comunicación, consultó a 4 expertos que explican cuáles son sus características, así como sus alcances concretos. La inteligencia artificial aprende por su cuenta. Fabio Gambach, vicepresidente regional de SAP Región Sur para las soluciones de capital humano, explicó que en realidad este proceso no es como parece. La inteligencia artificial tiene la capacidad de encarar algunas actividades tediosas o repetitivas que hasta ahora requerían de la inteligencia humana. Ahora bien, a estos algoritmos primero se le debe enseñar para que aprenda y luego ejecute. Así es como la intervención humana refina los resultados y continúa el proceso de aprendizaje, detalló a Cromo en Las Vegas en el marco de las conferencias Success Connect 2018, un evento anual que realiza SAP, empresa especializada en el diseño de productos informáticos de gestión empresarial, tanto para empresas como para organizaciones y organismos públicos. Para aprovecharla hay que ser experto, ingeniero o científico de datos. Un usuario final simplemente consume el producto que la inteligencia artificial le acerca, como por ejemplo recomendaciones de lectura, rutas alternativas o publicidad dirigida, por mencionar solo algunas. Esto lo explicó Gambach y ejemplificó. En el área de recursos humanos, una herramienta de este tipo ayuda a los reclutadores a acelerar el proceso de selección de candidatos potenciales en búsquedas con ciertos o con cientos de aplicaciones. Algo importante es que los desarrolladores pueden aprovechar algoritmos existentes y evocarlos en sus aplicaciones, pero si se trata de generar modelos de inteligencia artificial, ahí se requieren conocimientos de data science y programación avanzada. Bueno, las redes neuronales realmente funcionan como el cerebro humano. Es impresionante lo que van generando, ¿no? Ahora, no es para cualquiera tampoco esto, Santiago. No, pero es algo que en Estados Unidos se estudia mucho, incluso en áreas como las ciencias políticas o en ciencias sociales cada vez se usa más esto de que trabajos que se basan en redes neuronales artificiales. Entonces uno programa una inteligencia artificial, crea 2 modelos, 2 campos, y a uno le aplica una cosa, a otro le aplica otra, y después ve qué pasa. No, eso se está trabajando cada vez más en Estados Unidos. Acá ni la vemos, ¿viste? Pero sí, acá ni hablamos de estos temas, pero son temas que cada vez avanzan más.
Me imagino. Una vez lo comenté en clase y una persona no entendía de lo que estaba hablando. ¿Ah, sí? Sí, pero estas cosas en Estados Unidos cada vez avanzan más. Uh-huh. Y para cada vez más cosas. El concepto de redes neuronales para inteligencia artificial emula un procedimiento donde se da un patrón de entrada y se enseña un procedimiento de salida. En el medio, estas redes neuronales van aprendiendo que ante determinadas entradas hay distintas salidas a lo largo del tiempo, y después de ir entrenando con miles y miles y miles de casos, estas redes terminan siendo expertas y ante una entrada pueden deducir la salida adecuada. Esto lo detalló Gonzalo García, director regional de Fortinet para Sudamérica, una empresa, multinacional dedicada al desarrollo de comercialización de software, dispositivos y servicios de ciberseguridad. Y dijo, el valor, el poder y la eficacia de la inteligencia artificial no se debe a su capacidad de reemplazar a los seres humanos. De hecho, hace todo lo contrario, porque tanto la automatización como la inteligencia artificial en sí misma acentúan la importancia del conocimiento y la experiencia humana. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Sí, sí. Bueno, ¿quién le diga que un día, ¿cómo está Santiago? ¿No? Y sí, pero ya muchas de esas cosas ya existen. Sí, sí. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero ya en la medida que se van automatizando un montón de trabajos que eran que antes eran humanos, sí, ya está pasando mucho. Ingrese la tarjeta, ponga el dígito, sí. No, ya hay todo lo que son los cajeros automáticos, las cajas automáticas. Sí, tal cual. Sí, son cosas que ya están pasando y esto obviamente va a seguir aumentando. Claro. Sí. Qué locura, ¿no? Qué locura. En China entonces tenemos el primer ¿cómo que se le diría? El primer presentador artificial, ¿no? Digo, claro. Qué bárbaro. Claro, tiemblan los Jorge Traverso, los Vilar, todos los presentadores de noticiero tiemblan. Sí. Bueno, algunos ya no están. Algunos ya no están, pero los que quedan. Los que quedan, ¿no? Digo. Y bueno, veremos. Bueno, ahora, en Uruguay, el desarrollo de esto, ¿dónde anda, Santiago? No, claro que acá no se está yendo por esa línea, pero la tecnología, como la tecnología avanza y es cada vez más universal y más barata, esto te puede llegar dentro de poco a cualquier canal, y más en un contexto donde los canales están sin guita. Uh-huh. En un contexto, y más en el actual, donde no hay presupuesto para nada, entonces bueno, capaz que ya existe, que no te suene que exista un software libre en el cual vos puedas elegir el presentador, puedas cambiarle los colores de la corbata, el saco. Entonces, si quieren vestuario tenés que pagar, no tenés que pagar un sueldo, no tenés que pagar un presentador, y tenés un cada tinta que te dicen las noticias. Sí. Eso que no te extrañe que vaya a pasar. Sí. Claro que informatista no se basa solo en eso, y también vos tenés que generar cierta credibilidad, y habría que ver hasta qué punto la gente también le cree a un software de una computadora. Sí. Que eso también no es una cosa menor. Pero si es solo presentar las noticias, como lamentablemente están haciendo ahora los noticieros que no profundizan en las noticias, y sí, claro, perfectamente lo puede hacer una máquina. Solo creo que el noticiero del 2 es el que más o menos trae periodistas a la que analizan un poco más en profundidad qué es lo que pasa, pero después el resto de los noticieros solo dan las noticias. O sea, eso perfectamente lo puede hacer una máquina. Sí. Entonces, si lo podemos hacer más barato con una máquina, ya está. Tal cual. Por eso también está ahí que el periodista puede ejercer presión en hacer algo de un poco mejor calidad, porque si no van a terminar en la calle. Sí. Qué bárbaro. Esto es nuevito y de paquete, ¿eh? Esto que acaba de pasar en China, ¿no? Este presentador artificial, ¿no? Uh-huh. Y sí, pero es algo lógico y es algo sumamente predecible. Si ya hasta las notas ya no es que
las notas ya se escriben por algoritmos en muchos casos, entonces, ¿qué dificultad tendría ser poner un presentador virtual? Que eso también cada vez ha avanzado más, viste que, no sé si en Estados Unidos viste los espectáculos, los hologramas. De espectáculos aparecen hologramas de gente que ya falleció, de Tupac, de Michael Jackson, hay hologramas realistas que son muy creíbles. Entonces, si esa tecnología ya hace años que está, ¿por qué nadie lo haría con un presentador de noticias que es sumamente más fácil de hacer? Sí. Para explicar aún más las diferencias, García se explayó. Desde pequeño, el ser humano busca entender que si hago esto, tendré este efecto. Y así varias veces, y con distintas opciones para anticipar y predecir ante un escenario cuál será el efecto. Desde este aspecto podemos decir que hay una analogía directa entre cómo funcionan las redes neuronales y el cerebro humano. Esta tecnología terminará con el trabajo hecho por los humanos. Es probablemente la hipótesis más controversial. Hay personas que postulan que las soluciones basadas en inteligencia artificial van a potenciar las habilidades de los trabajadores al presentarse con una herramienta laboral sin precedentes. Sin embargo, están los que creen que en algún momento las máquinas podrán hacer el trabajo por nosotros. Si mucha gente se va a quedar sin empleo porque esta tecnología se ocupará de aquellas tareas repetitivas, sostuvo Juan José D'Alessandro, director de ventas y servicios de la empresa especializada en soluciones IT Soptech. Para paliar el problema del desempleo, hay quienes reclaman que las empresas que utilizan este tipo de robots... Espere que que utilizan este tipo de paguen impuestos similares a los que el Estado cobraría por una persona. Eso ya se está analizando, sí. De esta manera, los estados pagarían un subsidio de renta mínima básica. En cuanto a otras ramas de las tecnologías prominentes, como la realidad aumentada y la impresión 3D, todas ellas requerirán de especialistas tal y como los ha requerido cualquier otra nueva profesión creada por el progreso tecnológico. El miedo que existe se reduce a lo que se le llama singularidad, que es el momento en el cual la suma del poder cognitivo de todas las computadoras se equiparará a la capacidad de pensamiento de todos los seres humanos. En este contexto, el miedo general de las personas acerca de la inteligencia artificial se da más vinculado a esta tecnología aplicada a la robótica. Hoy los robots, más allá de algún avance, siguen siendo torpes y no tienen el avance en movimiento que ya se logró a nivel de software respecto a la capacidad cognitiva, explicó D'Alessandro. Con todo, el miedo generalizado está enfocado en lo físico a partir de las 3 leyes de la robótica que postuló Isaac Asimov. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellos que entrasen en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o con la segunda ley. El experto agregó que en realidad no hay nada que temer. La inteligencia artificial aplicada a la robótica está atrasada comparada con la capacidad que logró la inteligencia artificial en una computadora, en una máquina o en un servidor. Bueno, acá tranquilo, ¿no? Vamos tranquilo. Ahora, la máquina por sí sola, por lo que da a entender,
nunca, por ejemplo, se pelearía con, ¿no? O sea, hay que mandatarla para que en este caso peleara, ¿no? Digo, tomando el ejemplo que él pone, ¿no? Es una caja negra que se puede convertir en una caja de Pandora, también lo alerta. Hay una película, yo no sé si una vuelta no lo comenté contigo, Santiago, no me puedo acordar ni el título y la vi hace muchos años, que era que las computadoras cobraban vida por sí solas, ¿verdad? Y resulta que terminaban haciendo un zafarrancho de aquellos, ¿no? O sea, la computadora cobraba vida, toda esa inteligencia que tenía, justamente, empezaba a cobrar vida, los robots, las computadoras, se movía, aquello era una verdadera locura, ¿no? Uh-huh. Bueno, está el caso de la película de Stanley Kubrick, Odisea en el Espacio 2001, uh-huh, que se presenta el mismo dilema, cuando la máquina se empieza a rebelar contra los humanos que lleva adentro. Ajá. No sé si viste la película. No la recuerdo. Bueno, pero es un dilema que se presenta en la película, que en determinado momento la máquina se empieza a rebelar contra los astronautas que lleva y los empieza a matar uno a uno. Oh. Hasta que uno se da cuenta de eso y logra llegar a desconectar toda la máquina. Claro. Se dijo, el problema está acá adentro, ¿no? Claro, pues la máquina estaba programada para cumplir la misión, pero la máquina se da cuenta que la misión no tiene garantías de que estos humanos lleven la misión adecuadamente. Claro. Por eso es que los empieza a eliminar. Bien. Bueno, acá me ponen, Papo, muy bueno el programa. Mandale un saludo al panadero Ángel Aparicio. Las manos brujas del pan en las delicias. Mirá, está la gente ahí enganchada con todo esto, ¿no? Le mandamos la inteligencia artificial para hacer el pan, ¿no? Y sí. Bueno, es el pan industrial, es así. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, me ponen por acá, la IA analítica ya existe en diagnósticos cancerígenos, que tiene un promedio 95% con referencia a diagnósticos de médicos convencionales. Bueno, nosotros hablábamos con una biotécnica que mañana vamos a pasar la nota, mira vos qué increíble, mañana vamos a... Y ella justamente ha creado, es una cubana, que llegó a Estados Unidos hace muchos años, con un poder adquisitivo muy bajo, tuvo que laburar para pagarse sus estudios, estuvo en la Universidad de Miami y luego llegó también a la Universidad de Harvard, y ha creado un software para detectar justamente el cáncer de mama, ¿no? O sea, la tecnología como que es más, ¿no? Digo. Y sí, esto en la medicina va a ser cada vez más frecuente. Por ejemplo, que si a mí me sale una manchita en la piel, ¿es peligrosa o no? Entonces, yo saco una foto con una aplicación correcta, con la aplicación correspondiente, y le saco una foto y ahí la aplicación me dice si es peligrosa o no. Entonces, si no es peligrosa no pasa nada, y si no me dice anda al médico. Claro. Y así es que al médico se le reduce gran parte de su trabajo, pero en buena hora, porque ya gran parte del trabajo de un dermatólogo es saber si hay cosas que son peligrosas o no. Entonces, esa parte del trabajo ya se elimina y se concentra en la atención, que es lo más importante, por ejemplo. Claro, sí, tal cual. Bueno, nos quedamos por acá, ¿le parece, Santiago? En el día de hoy tocamos el tema de la inteligencia artificial. No es menor la historia, ¿no? Para algunos es como que estamos hablando, yo qué sé, en chino, ¿no? Digo, la verdad. Para mí también hay una parte que también estoy para aprender, ¿no? Pero me parece como que tenemos que irnos ayornando, ¿no? De lo que está pasando también en el mundo, ¿no? Hay cosas que suceden que las tenemos que poner arriba de la mesa, ¿no? Y sí, por estas cosas pasan. Sí, y ahí está el primer presentador, ¿no? Para terminar, a ver si puedo resumir esto, Gonzalo García,
director regional de Fortinet para Sudamérica, sostiene que esto no es así. O sea, se pregunta si es una caja negra que se puede convertir en una caja de Pandora. Y él dice que no es así. Esta tecnología es increíble porque presenta oportunidades extraordinarias para proteger las redes y a la larga a Internet. En su opinión, a medida que se vuelve más sofisticada, pero a la vez más común, su uso queda clara una verdad importante: el valor, el poder y la eficiencia o la eficacia de la inteligencia artificial no se debe a su capacidad de reemplazar a los seres humanos. De hecho, hace todo lo contrario, porque tanto la automatización como la inteligencia artificial en sí misma acentúan la importancia del conocimiento y la experiencia humana como algo central y crítico para el éxito. Para García, la innovación no es sustractiva, es multiplicativa. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ciberseguridad, la inteligencia artificial ayuda fundamentalmente a procesar grandes volúmenes de información. Hoy vemos en las empresas que tienen grandes cantidades de registros de lo que está pasando en sus redes, pero los analistas no tienen el tiempo y en algunos casos no tienen la tecnología adecuada para hacer un análisis de toda esa información que obtienen de sus propios sistemas de monitoreo de seguridad. Siguiendo esta lógica, la realidad indica que es posible que algún ataque que se haya introducido de manera sigilosa se pierda de vista por la importancia, ¿no? O sea, bueno, así que, como ven, hay gente que dice que más allá de todo esto no hay que tener, ¿no?, tanto miedo de qué, ¿no?, de que quedemos excluidos en definitiva, ¿no? Y quede para unos pocos, que son los que alimentan esta, ¿no?, inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se alimenta de seres humanos, ¿no? ¿Se me fue Santiago? Es muy difícil, por eso digo que es muy difícil que haga análisis propiamente de la máquina solamente. Claro. Lo que hace la máquina es, se le da información y en base a eso operacionaliza. Claro, sí, sí. Así que bueno, de momento, trabajo humano, en la medida que el trabajo humano sea de calidad, va a seguir existiendo. Los algoritmos de inteligencia artificial los analiza a velocidad digital y entonces podemos obtener... Sí, va a trabajar en definitiva con, ¿no? O sea, claro. Es ida y vuelta, ¿no? Digo, siempre... Gracias, Santiago, por esta charla. Nos vemos, Papo. Te mando un abrazo grande, gracias por poner estos temas. Ayer le preguntábamos a Santiago qué podemos tocar y me dijo inteligencia artificial, Papo. Y acá estamos. Gracias, Santiago. Nos vemos. Que termines bien el día. Hasta luego. Santiago Machín conversando en la mañana del Zoológico.